Amigos y amigas que desde vuestras casas y vuestros receptores estáis unidos conmigo ahora en este momento y en esta conversación que nos permite hacer este programa de Televisión 8. En primer lugar, le agradezco a esa televisión el que me permita estar cada semana con vosotros y que tengamos, aunque no una conversación propiamente, porque no podéis hablar vosotros conmigo ni yo con vosotros, pero al menos, mientras os hablo y vosotros escucháis, hay un intercambio de palabras, de ideas, de sentimientos y de posturas, porque al pensar y al hablar siempre cambiamos de manera de hacer las cosas o al menos de querer hacerlas. Hoy, respondiendo a lo que es el programa Iglesia al Día, quiero comentar, aunque sea brevísimamente con vosotros, lo que en esta semana que ha transcurrido desde el anterior programa ha ido pasando y ha dado relieve a la actividad de la Iglesia en el mundo. En primer lugar, quiero hacer hincapié en la postura y actividad de nuestro Papa Francisco. Está dándonos unos ejemplos preciosos, magníficos, de lo que tiene que ser hoy día el amor de la Iglesia al mundo. El amor de la Iglesia representado en el que es el representante legítimo y máximo de la Iglesia Católica, el Papa. Un hombre humanísimo que, aunque revestido de una autoridad divina, que es el pontificado, se está manifestando con una caridad, con una dulzura, con una humanidad en su manera de actuar y de hablar y en todo lo que es su persona, que realmente es admirable. Decimos, en cada momento el Espíritu Santo pone en el mundo y en su iglesia al que hace falta. Y realmente este es el que en estos momentos necesita la iglesia. Ha visitado el Papa esta semana una parroquia de Roma. El Papa, como obispo de Roma, ha querido y quiere visitar una por una todas las parroquias romanas, porque él es el obispo de Roma. Y el obispo tiene obligación de conocer a su grey. Todos los papas, o algunos de los papas, cuando han podido, lo han hecho. Este lo ha intentado desde el primer día. Y al visitar esta parroquia, que es una de las parroquias de barrios pobres de Roma, no sé si conocéis Roma, yo ahora mismo la estoy viendo mientras hablo. Esta parroquia está junto a la estación Termini, que se llama la estación del ferrocarril. A la espalda de esa estación hay un barrio más bien pobre, grande, muy numeroso, de familias de todas clases, porque las hay de todos los estilos, una gran mayoría de inmigrantes de todos los sitios, y el Papa ha ido a esa parroquia a manifestar su cariño, su acercamiento, su afecto por esa gente, por la gente humilde, sencilla de Roma, y en las de Roma a todos los pueblos del mundo, naturalmente. Ayer domingo, en esas conversaciones que el Papa tiene desde el balcón de la Basílica de San Pedro, desde su oficina o despacho, la plaza de San Pedro llena, a rebosar de gente, había una cantidad enorme de niños, porque ayer se celebraba el Día de la Infancia Misionera. Infancia Misionera es una actividad, es un movimiento ya muy antiguo en la Iglesia, que implica a los niños desde pequeñitos a pensar que un cristiano debe preocuparse del pueblo y de los pueblos que no son cristianos, para comunicar con ellos también su fe en Cristo, que es la que nos salva. Esa fe cristiana que es la que realmente, si la vivimos, puede darnos la felicidad, la paz, la alegría que dice el Papa, la alegría del Evangelio.
El Papa ayer tuvo un gesto que nunca hubiéramos pensado, porque nunca estábamos acostumbrados a esto. El Papa en el balcón de donde nos habla desde él a los cristianos cada domingo, subió con él a un niño y a una niña. El Papa en medio, un niño a un lado, una niña a un lado, y todo el tiempo que estuvo hablándole a la gente de la plaza de San Pedro y sobre todo dirigiéndose a los niños, estuvo haciéndole a los dos chiquillos que tenía al lado caricias, mirándolos, sonriendo con ellos. Una de las niñas, o la niña que estaba junto a él, le leyó al Papa. A mí me hizo mucha gracia porque empezó diciendo, querido Papa. Claro, en otro momento, porque los niños no solían hacer a estas cosas, las personas que con mucha autoridad llegaban a ver al Papa se arrodillaban, Santo Padre, santidad. Este chiquillo o esta chiquilla con toda su espontaneidad, querido Papa. Y el Papa la miró con una sonrisa y cuando acabó la chiquilla de charlar, el Papa le dio 2 besos, cogió al chiquillo y le dio un abrazo muy grande, lo estrechó contra él y les dio a cada uno de ellos unas palomas para que la echaran sobre la plaza, como un símbolo de paz y de amor hacia el mundo. Esto no cabe duda, es un gesto, pero un gesto que dice mucho de lo que es nuestro actual pontífice. Si cabe la palabra, un padrazo, porque se está mostrando así, como un párroco de pueblo que quiere mucho a sus feligreses porque los conoce, que se preocupa de ellos porque sabe de sus necesidades, como un obispo cercano a sus feligreses en la diócesis. El Papa no se limita a estar gobernando a la Iglesia desde Roma, sino que quiere introducirse, aunque no sea más que con el deseo, con el cariño, con el amor que está demostrando en todos y cada uno de los que habitamos en este mundo. Esto es uno de los motivos que yo quería hablar hoy con vosotros, porque ha sido muy de actual en esta semana. Hay otra cosa que la he leído en la prensa en estos días que realmente da no solamente pena, sino rabia a veces de que estas cosas se puedan hacer. La Junta de Andalucía, y conste que no hablo en política, sino en cristiano, ha privado de ayuda de concertar a algunos colegios porque esos colegios no cumplen, según la Junta de Andalucía, las condiciones que ellos ponen. No es verdad, y lo digo de antemano, sí cumplen todas las condiciones. La única condición que no cumplen porque no pueden es que la Junta de Andalucía quiere imponer, no digo proponer, imponer sus criterios políticos y no quiere que los colegios concertados enseñen doctrina cristiana ni religión en sus colegios. Esto ya viene muy de atrás, de siglos. No es nuevo, desgraciadamente. Ya al comienzo del siglo pasado y cuando las otras ocasiones de la República también se intentó, no se consiguió. Y digo se intentó porque el que os habla, que conoció la República del año 35, vio quitar el crucifijo de su escuela y lo vio también después reponerse en su misma escuela cuando habían pasado unos años después de aquello. ¿Qué pasó entonces? No consiguieron lo que pretendían. Que España dejara de ser católica, como dijo uno de los presidentes del gobierno de aquellos tiempos. España no ha dejado ni dejará nunca de ser católica. Ha tenido muchos mártires, testigos de la fe, y siempre se ha dicho, y los sabios de la Iglesia y del mundo lo han dicho, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Uno de los colegios que no han querido concertar, y este leía yo ayer, es el Colegio de los Salesianos de Morón, que lo tenemos aquí muy cerquita. Colegio que tiene 800 alumnos, a los que da clases gratuitas, como lo hacen los salesianos, y donde no solamente son clases
enseñanza primaria o secundaria, hay también formación profesional. Y donde el pueblo todo de Morón tiene ese colegio y lo usa para muchísimos eventos, no solo religiosos, ni de la escuela o de la educación, sino también para otros muchos que el pueblo necesita y los salesianos están siempre dispuestos a proporcionarlos. ¿Por qué se le prohíbe o se le evita a ese colegio y se le quita esa ayuda y ese concierto? Los padres de los chiquillos han tenido que decir al publicarlo, estamos desconcertados, y es verdad, desconcertados por dos razones. De ánimo, desconcertados, y de hecho, fuera del concierto, cosa que no es justa. El gobierno, insisto, no hablo de política, sino de religión, el concierto que hace el colegio con la Junta de Andalucía tiene todo un derecho a hacerlo y los derechos no se pueden conculcar a capricho de nadie. El gobierno debe gobernar, pero no imponer las ideas políticas del gobierno que esté en ese momento en acción. El gobierno debe gobernar, pero no imponer nunca sus criterios, y menos cuando hay unos derechos por medio que son los derechos de los padres, anteriores y superiores a los del gobierno. El gobierno está para ayudar a la sociedad y no al contrario. Queda ahí esa idea porque ayer mismo lo hemos leído. Tenemos otro asunto, este es mucho más agradable, la noticia que nos dieron ya definitiva de la próxima canonización del Papa Juan XXIII y del Papa Juan Pablo II. Será en el mes de abril próximo en la plaza de San Pedro. Quiero aclarar unos puntos, porque aunque yo sé que muchos sabéis las cosas, otros quizás no las sepan o quizás no las sepan bien. Dice que el Papa va a hacer santos al Papa Juan XXIII y al Papa Juan Pablo II. No. El Papa no los va a hacer santos. Ellos se han hecho santos con su vida y su comportamiento. El Papa, con la autoridad suprema que tiene porque es el jefe de la Iglesia y cuando habla como tal está inspirado por la gracia del Espíritu Santo, su palabra entonces es infalible. El Papa declara que estas personas, en este caso estos dos papas, han vivido una vida santa porque su comportamiento en todo momento se adecuaba a la voluntad de Dios en ese momento. Ellos han vivido según la voluntad de Dios, intentando cumplir siempre dentro de sus obligaciones y de sus deberes lo que Dios les iba pidiendo. Han vivido en lo que llamamos en gracia de Dios. Esa gracia de Dios es lo que llamamos santidad. Estas personas han sido santas porque ellos han luchado por serlo. La Iglesia, en la persona del Papa, declara en lo que se llama la canonización de la santidad de esas personas. El Papa no los ha hecho santos, se han hecho santos ellos. Y el Papa declara que lo son. Canonización, que viene de la palabra canon, norma, ley, quiere decir que de aquí en adelante, en el catálogo oficial de los santos de la Iglesia Católica, aparecerán también estas dos personas. En este caso serán San Juan XXIII, Papa, San Juan Pablo II, Papa. Los dos santificados, no porque el Papa lo ha santificado, sino porque ellos se han santificado en sus vidas y el Papa los ha declarado con su autoridad pontificia. Esta es la canonización. Ya se está preparando en todas partes el ir allí a Roma, porque estos dos papas realmente en su vida, en los años que han gobernado la Iglesia, han sobresalido enormemente
por el cariño que ellos han mostrado al pueblo y que el pueblo les ha demostrado a ellos. Los que le conocisteis, y yo lo estoy recordando, viste cómo el pueblo lloró de verdad al Papa Juan. El Papa Juan era un hombre bueno, bondadoso, era un abuelete de los buenos, con un cariño inmenso al pueblo. El pueblo cristiano y los no cristianos también, muchos, lloraron su muerte porque realmente era un hombre amable, santo. Del Papa Juan Pablo II, pues todos lo conocimos y los que me estáis oyendo lo habréis incluso visto personalmente, no solo a través de la televisión, sino hasta en Roma o aquí en España cuando ha estado las visitas que ha hecho. Un hombre que fue totalmente mundial, amado, estimado, respetado, reconocido por todo el mundo, como un hombre excepcional. En el mismo día de su muerte, la plaza de San Pedro en Roma, que estaba atestada con millones de personas, gritaban: ¡Santo ya! ¡Santo ya! O sea, decían: ¡Ya, ya! No esperemos a que pase el tiempo. Con palabras italianas: ¡Santo súbito! Decían: ya, en el momento. Y la Iglesia, pues, una vez estudiada, como tiene que hacerlo, todas las condiciones necesarias para la canonización, ha dado el visto bueno para que el Papa pueda y quiera hacer ya esta canonización próxima. Tenemos otro dato inmediato. El próximo domingo, día 2 de febrero, en muchas partes, o en casi todas, se celebra el Día de la Candelaria. Día en que recordamos litúrgicamente aquel momento en que la Santísima Virgen presenta a Jesús en el templo después de los 40 días de su nacimiento. Era una ley establecida por Moisés. María y José la cumplen totalmente, que no tenían por qué hacerlo. Jesús no tenía que ser presentado porque Jesús es a quien se le presenta. Jesucristo es Dios. Pero María Santísima y San José, queriendo cumplir totalmente la ley tal como estaba mandada, presentan a Jesús al templo. Y María también se presenta a ser purificada como estaba mandado en la ley después de la cuarentena del nacimiento de su hijo. Es costumbre cristiana y muy amable el que las madres presenten a sus hijos, sobre todo a los recién nacidos, que los presenten al templo y los pongan bajo la protección de la Virgen. Aquí nosotros, hablo de Villamartín, y supongo que también en las demás parroquias de los que nos estáis viendo, presentaremos a nuestros niños en la presencia de la Virgen en las montañas, en el santuario, el domingo a las 12:30. Pueden asistir no solo los niños de aquí de la parroquia, todos los que quieran, y cuantos quieran sus madres pueden llevarlos y presentárselos a la Virgen. Hay algunas cosas más que podíamos detenernos en ella. Solo voy, y me lo voy a permitir, leeros para que lo que hemos dicho tantas veces ya sobre el asunto dichoso del aborto, nos dicen desde Estados Unidos. Mirad que Estados Unidos es la avanzadilla de todo lo humano y no digo de lo divino, pero si algo, todo lo que viene de nuevo, de novedad, de tal, viene de allí. Pues mirad lo que nos dicen desde allí sobre el asunto del aborto. No podemos quedarnos callados cuando el gobierno intenta imponer el aborto a nuestro pueblo, dicen los estadounidenses. Debemos implicarnos, debemos hablar muy alto y muy fuerte. Y si nos implicamos, se salvarán vidas y los corazones serán transformados. El año 2014 podría ser el del comienzo del fin del aborto aquí y en todas partes. Así hablaba el domingo en París el estadounidense David Beret,
responsable de la campaña de oración y ayuno en Norteamérica. Si este domingo pasado, la movilización fue en París, ayer fue en Washington, ahora en San Francisco y por primera vez en Chicago. Estados Unidos conmemoraba el 41 aniversario de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso que supuso la liberación del aborto en el país. Desde entonces, la capital del país acoge cada año la Marcha por la Vida, en favor de la vida. La Iglesia quiere estar muy presente en esta intención. Durante toda la noche de esta semana pasada en que se hacía esta manifestación, la marcha de 10.000 personas llenaron la Basílica de la Inmaculada Concepción en una vigilia por y en favor de la vida. ¿Veis cómo este asunto está al día, no solamente en España, en todas partes? Quizás no habréis oído un comentario que se hizo sobre esto ayer. Un estadista muy versado en estas cosas de el conocimiento del futuro de las cosas, nos dice que a final de este siglo, España, que hoy cuenta con 40 millones de habitantes, no llegará a tener 15 millones. Fíjense, a final de este siglo, es decir, dentro de 80 años más o menos, España será menos de la mitad de lo que es en este momento. ¿Por qué? Pues porque los abortos que no dejan nacer niños no tendrán hombres en esos momentos en que estamos diciendo. Y cuando esta nación deja de tener niños que nazcan y hombres que no han crecido porque no han nacido, los ancianos iremos sacándonos de este mundo porque Dios nos irá llevando. ¿Y quién quedará en él? ¿Y quién sostendrá a los que queden? ¿Y qué vida será la que tengan? Esto en el futuro nadie lo puede predecir. Pero sí es muy cierto que según las estadísticas, si cada año deberían nacer X millones de niños para sostener el equilibrio, y esos millones de niños no nacen por el aborto, cuando llegue el momento, esos niños no nacidos habrán dejado mermada una nación en más de la mitad de lo que hoy es. Es muy duro esto. Muchos querrán no creerlo, dirán, bueno, ¿eso quién lo sabe? Pues mire usted, los números no engañan. Los números siempre dicen la verdad. 2 y 2 serán 4 siempre. Si hoy deben nacer X, y mañana otros X, y pasado otros X, y pasados los años no ha nacido ninguno de esos X, pues habrá 0. Esto es clarísimo, esto es matemático. Es de pensarlo y es de rezarlo, porque hay que pedir a Dios que las mentes de muchos y muchas, de los que hoy tanto alborotan y gritan y exigen sobre el aborto, se den cuenta de la barbaridad que están haciendo. Por último, y para que quede un poquito así y no tan serio, un chiste. Lo venía viendo ayer en un periódico. La imagen era un juez sentado en su cátedra y condenando a un reo. Y el juez le pregunta al reo, ¿cómo quiere usted que le dé la sentencia? ¿Le aplico la justicia o le aplico la ley? Al buen entendedor, pocas palabras. Piénsenlo ustedes y saquen las consecuencias en lo que está pasando hoy por hoy en nuestra España. Finalmente, y esto ya muy en serio, recordar lo que ayer mismo leíamos en la palabra de Dios en la Santa Misa, cuando Jesús, el Señor, nos dice
convertíos, que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios es el gobierno de Dios en el mundo. Que los hombres, mujeres de este mundo, aceptemos la voluntad y la ley de ese Dios creador y Señor de todas las cosas, que es por encima de todo nuestro Padre. Ahí queda todo lo que podemos pensar después de oír estas palabras de este tema. Buenas noches.